Este domingo no es solo otro día, es tu cita con propósito. Adoración a las 9, escuela dominical a las 11, servicio de tarde a las 4:30. Tres oportunidades para conectar, crecer y encontrar esa palabra que tu corazón necesita escuchar. Trae a tu familia, trae a tus amigos. Hay un lugar esperándote. No dejes que la costumbre te robe la bendición. Te esperamos con los brazos abiertos. Cuando lo tengamos, decimos un fuertísimo amén. Bueno, ya está en las pantallas, ¿verdad? Pero para los que usamos la Biblia, les vamos a dar un chancecito para que puedan buscarle. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en su letra dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Padre bendito que estás en el cielo, venimos nuevamente delante de ti, Señor, pidiéndote que nos hables a través de tu palabra. Llénanos de tu palabra, Señor Padre, que podamos entender, limpia mi mente, Señor, mis labios, que sea tu palabra, Señor, expuesta esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de la prédica de esta tarde es cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas. Cuando pasamos por las aguas, que son todos los procesos, ¿verdad? Que hemos venido algunos ahora, ¿verdad? Los agradecimientos que se dio han estado en estos procesos. Tenemos que tener la seguridad que la presencia de Dios está en esa tormenta. La palabra del Señor nos lo promete. Dios nos lo ha prometido. Entonces ahora vamos a aprender no a que no existan tormentas, porque siempre van a haber tormentas, van a haber procesos, van a haber. Pero lo importante es saber que la presencia de Dios está en esas tormentas. Entonces hoy no hablaremos de cómo evitar las tormentas, sino de quién está con nosotros en esas tormentas. Y esa es la presencia de nuestro Dios. Dios habla a un pueblo quebrantado. Fíjense que me llamó la atención porque en alabanza se habló de quebrantamiento. En los agradecimientos que se pasaron acá también se habló de quebrantamiento. Y precisamente cuando tenemos un corazón humilde, cuando tenemos un corazón contrito, dice la palabra, el Señor no lo desprecia, lo ve de cerca, ¿verdad? Y cuando estamos en procesos o pruebas, en realidad es ahí donde el corazón está quebrantado, ¿verdad? Y como decía una de las hermanas que pasó, decía, hermano, fue el hermano Vicente, pero bueno, dice, al final, qué bueno que esté en esta condición porque eso me permite, dice, estarle dando gracias a Dios, y es por la misericordia del Señor. Entonces, los procesos, hoy vamos a aprender eso también, los procesos nos permiten estar anclados al Señor. Los procesos nos permiten estar dependientes, dependemos totalmente del Señor. Israel, ¿verdad? En este texto que vamos a leer, el Señor, ¿verdad? Los acaba de sacar del cautiverio. Estaban en cautiverio en Babilonia. Entonces el pueblo de Israel se siente atribulado, se siente acongojado, se siente triste y de alguna manera se siente que el Señor no está escuchando probablemente esa petición que ellos como pueblo están haciendo. Y muchas veces, ¿verdad? No me van a dejar mentir, a veces nos sentimos así. A veces en el proceso que estamos pasando difícil, sentimos que como que Dios no nos está escuchando. Pero en realidad, Él está ahí. Y Él es el que ha permitido que este proceso esté ahí precisamente para que veamos el poder que Él tiene en nosotros y en el mundo entero, porque Él es nuestro creador. Se sienten olvidados muchas veces por Dios y Dios no niega el dolor, o sea, el dolor siempre va a existir. El punto es que lo enfrenta con una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Dice ese versículo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa es la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Él está con nosotros, hermanos, en cualquier situación que estemos pasando. Vamos a ver aquí dos componentes que se ven. Primero es el agua y luego es el fuego. Dice, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá
en ti. Esas son las promesas que el Señor nos da. El versículo que acabamos de leer, el primero dice, no temas, dice el primero, el 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué significa redimir? Redimir significa que Él nos compró, o sea, hay un precio. Él nos liberó del cautiverio. Y es lo que estaba haciendo precisamente con Israel, liberándolos, ¿verdad? De donde estaban. El Señor es lo mismo que ha hecho. Cuando nosotros venimos al Señor, conocemos de Él, lo que Él hace es darnos libertad. Él nos redime. Entonces es una promesa que el Señor nos ha dado, que es que no vamos a estar solos porque Él nos redimió y nos puso nombre. O sea, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Por esa razón es que tenemos que estar seguros que en cualquier situación el Señor es la solución. Dios es la solución. La promesa de Isaías 43:2 no es para gente cómoda, es para gente quebrantada. Fíjense lo que dice, lo que estábamos leyendo anteriormente. Cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. O sea, en el proceso difícil que estemos pasando, ahí está el Señor. No es para comodidad, pero el punto es que el Señor necesita que nosotros tengamos un corazón quebrantado. Y un corazón quebrantado no es aquel, ¿verdad?, que dice, pero de esta, por ejemplo, ¿verdad?, en el mundo está pasando la situación y la gente dice, pero de esta voy a salir de alguna manera, con algún contacto, con dinero, qué sé yo, tiene algún amigo médico, y tienden a confiar en la mano del hombre. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios. Y ese es mucho más grande que cualquier otro, porque el hombre nos puede mentir, dice la palabra, ¿verdad? Pero Dios no miente, Él cumple sus promesas, el Señor cumple su promesa. Entonces, cuando pases, dice ahí, cuando pases, no si pasas. O sea, el Señor está seguro que en algún momento vamos a pasar. En algún momento vamos a pasar situaciones. Así que el Señor nos prepara de esta manera cuando pasemos por ese proceso. Las tormentas son parte del camino. Las tormentas son necesarias. Las aguas, ¿qué pueden ser las aguas? Problemas que te superan, como por ejemplo la ansiedad, la crisis, la pérdida de un familiar. Eso puede ser, o sea, nos hace sentirnos ahogados, pues. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí. Cuando menciona agua, es que nos estamos sintiendo hasta el cuello con situaciones o procesos que estamos pasando. Por ejemplo, situaciones económicas que estemos viviendo, escasez, a lo mejor, problemas que a lo mejor no son de muerte, pero son problemas. O sea, son problemas que nos quitan la paz. Son problemas que a lo mejor que nosotros, ¿verdad?, estamos queriendo resolver, pero en realidad cuando ya conocemos del Señor, aprendemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es en las fuerzas de ¿quién? En las fuerzas de Dios. Amén. En Él es que confiamos nosotros. El fuego, luego menciona el fuego, ¿verdad? En el versículo 2. El fuego puede ser pruebas que queman, traición, enfermedad, culpa. Ahí sí pueden ser representadas con dolor. El fuego cuando quema, ¿qué hace? Arde, ¿verdad? Duele. Entonces el fuego aquí puede ser comparada con todos esos procesos o pruebas que pasamos en la vida que nos producen dolor. Una pérdida de un familiar puede producir dolor, por supuesto, es irreparable. Una enfermedad fuerte, una enfermedad de muerte, lo que estábamos contando, ¿verdad? Estábamos diciendo de los hermanos mesianos que gloria a Dios, el Señor se ha manifestado en ellos. Eso es una prueba de fuego. Pero el Señor, realmente el propósito del Señor no es que nos quememos, sino que Él nos va a purificar a través del fuego. Eso es lo que el Señor busca. Cuando pases, no si pasas, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo. Entonces, el Salmo 23:4, ¿qué nos dice Salmo 23:4? Un poquito más atrás. Dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. El Señor nos está prometiendo ahí en la palabra del Señor en Isaías, donde estamos leyendo,
que Él va a estar ahí, Él está con nosotros. Y ahí en Salmos 23 nos dice claramente que aunque andemos en el valle más difícil, con espinas, en oscuridad, no tengamos miedo, tengamos la seguridad y la certeza que el Señor está con nosotros. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero que ahora que veamos, como decía el tema de ahora, cuando pases por las aguas, definitivamente vamos a pasar. En algún momento vamos a pasar. El Señor no está diciendo que no. Lo que está diciendo es que no la vamos a pasar solos, sino que lo vamos a pasar con la compañía de Dios, porque Él está en nosotros. Cuando nosotros lo invitamos, porque Él es caballeroso, Dios está esperando que nosotros lo invitemos. Aún y cuando ya conocemos del Señor y ya tenemos mucho tiempo congregándonos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros podemos constrictar al Espíritu Santo, por supuesto que sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, con nuestro comportamiento, cuando no obedecemos la palabra del Señor. La presencia del Señor está ahí, está esperando que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos a cuenta, porque eso es necesario. Obedecer la palabra del Señor es necesario, hermanos. Muchas veces estas pruebas que estamos hablando de agua, fuego, las pruebas en general, los procesos, vienen por consecuencia de algún pecado que a lo mejor cometimos antes. Por ejemplo, alguien que robó, ¿verdad? Y nunca descubrieron, pero al final del tiempo descubren. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo van a meter preso. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, pongo de referencia a mi país porque es lo que conozco. O sea, ahí hay muchos jóvenes que por el proceso de estar como están, a lo mejor aguantando hambre, no lo sé, pero ahí están y ahí conocieron del Señor. Entonces, el proceso del Señor, ¿cuál era? Que fueran salvos, que fuéramos salvos. O sea, el proceso nos acerca al Señor, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, le entreguemos la vida verdaderamente al Señor. El Señor nos ha prometido que está ahí. Entonces, los procesos sí nos van a ayudar siempre que estemos en el Señor. La vida cristiana no es sin tormentas, es con Cristo en la barca. Cristo debe ser nuestro guía. En un barco es necesario que haya alguien que maneje ese barco. En un avión es necesario que vaya alguien experto que maneje esa máquina, ese avión. En nuestra vida es necesario que Cristo, que Dios, que la presencia del Señor maneje nuestra vida. Si nosotros nos dejamos conducir, ya lo hicimos. Ya lo hicimos porque vamos en la dirección correcta. El problema es cuando le queremos quitar el timón al Señor y queremos irnos por ese camino, ¿verdad?, que no es el camino recto. Entonces, ese es el problema realmente. El Señor nos dice cómo que Él va a estar ahí con nosotros siempre, en cualquier situación. Ahora no estamos solos. Yo estaré contigo. La promesa central de este versículo que estábamos estudiando, que es Isaías 43:2, es que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Dios no promete quitar el agua y no promete tampoco quitar el fuego. Promete su presencia en medio de ellos. O sea, va a ser más fácil porque ahí está el Señor con nosotros. Por ejemplo, Daniel 3. Cuando los amigos de Daniel, los nombres eran Sadrach, Mesadac y Abednego. Ellos tres fueron puestos en el horno. Y lo peor del caso es que Nabucodonosor se enoja tanto, ¿verdad?, que pone ese horno de fuego 7 veces más caliente, más caliente, la temperatura, que de costumbre. ¿Por qué fue? Porque Nabucodonosor había hecho una estatua y él quería que lo adoraran y adoraran a sus dioses, pero Daniel y sus amigos tenían claro quién era su Dios. Ahora la pregunta es, ¿tenemos claro nosotros quién es nuestro Dios? Porque ahora podemos idolatrar, no necesariamente como en el caso de ellos, ¿verdad?, que estaba el rey Nabucodonosor y los dioses. Hoy podemos idolatrar otro tipo de cosas. Por ejemplo, dejar de venir a la iglesia porque empieza el mundial. Por ejemplo, es una forma de idolatrar. O por ejemplo, quedándome a hacer, yo no estoy diciendo que no, el Señor nos ha provisto de trabajo y gloria a Dios por eso. Y cuando es necesario, ¿verdad?, trabajar, pues hay que trabajar, pero hay que dedicarle el tiempo al Señor. O sea, lo primero siempre debe ser Dios. Y eso no significa, como yo escuché una vez que alguien decía, que ustedes como que son cucarachas de la iglesia, decían, ¿cómo lo quieren pasar ahí? Alguien me dijo una vez eso. En realidad no es eso.
es que en realidad el Señor nos manda a que no nos dejemos de congregar. Y la razón es, primero, porque hay palabra del Señor. Y gloria a Dios que en nuestra iglesia hay doctrina sana, hay palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es porque estamos en coinonía, estamos en armonía. O sea, nos podemos, lo que hicimos ahora, ¿verdad? Oramos por la hermana Paz, la abrazamos, como lo hicimos con los demás. Ese es el punto, o sea, venir y estar en comunión los unos con los otros. Y como, pues, la hermana dijo, ¿verdad? Decir las cosas con respeto y con amor, pero de eso se trata, de que crezcamos juntos todos en armonía. Entonces, Daniel, los amigos de Daniel, porque ahí en ese momento Daniel no estaba, estaban en eso. Ellos bien pudieron haber dicho, bueno, neguemos a Dios y adoremos al rey Nabucodonosor y no nos vamos a morir. Pero ellos estaban seguros quién era su Dios, quién era nuestro Dios. Dice en el versículo, Daniel 3, versículo 17. Fíjense lo que respondieron ellos tres. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La seguridad que tenían ellos. Estaban seguros de que el Señor los iba a sacar. 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué bonito, ¿verdad? La seguridad que ellos tenían en el Señor. Estaban seguros que Dios los iba a sacar de una u otra forma. Hermano, tengamos la seguridad de que el Señor nos va a sacar de ese problema donde estamos. Que si hay alguna enfermedad que a lo mejor sea de muerte, el Señor nos va a librar. Que si hay un problema de escasez económica, el Señor va a cubrir. Que si hay un problema de adicción en nuestros hijos, el Señor tiene el control y lo va a hacer. Que el Señor, que por ejemplo, si estoy pasando por un proceso en el matrimonio, ¿verdad? Que nos hemos dicho de todo y ya está en una cuerda floja. El Señor tiene el poder, pero hay una sola cosa que debemos de hacer. Primero, reconocer que solo Dios puede restituir, solo Dios puede estar, y si nosotros decimos, Señor, tú estás con nosotros, estamos con la seguridad que Él está en ese proceso, ahí está Dios. Entonces el Señor nos va a sacar en victoria. La respuesta Él la tiene. Nosotros pedimos muchas veces, ¿verdad? Queriendo hacer que se haga la voluntad de nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si el Señor dice sí, pues sí, nos va a responder con un sí. Pero si Él dice que no, va a ser con un no. Y eso hay que estar seguros, pero Dios ahí está con nosotros. Esa es la seguridad que tenemos que tener. También lo otro es Mateo 8, del 23 al 27, ahí habla acerca de cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Y antes de eso el Señor había hecho muchos milagros, yo me imagino que estaba cansado, ¿verdad? Entonces viene el Señor, se sube a la barca y Él se echa su siestita, así como ahorita que está con un poco de sueño, ¿verdad? Más de algunos veo yo ahí que están cabeceando ya por la hora y el calor. Y bueno, Jesús dijo, voy a tomar una siesta, y se durmió un momento. De repente comienza a llover fuertísimo, las olas, imagino que eran grandísimas, y la barca comienza a entrar agua y se comienza a hundir. Llegan sus discípulos, despiertan a Jesús y Jesús les dice, no teman. Fíjense lo que les dice, no teman. Y si les dice, hombres de poca fe. O sea, en realidad, a veces el no creer, el dudar. Y yo sé que las situaciones de la vida, los procesos, vuelvo a repetir, que pasamos, a veces son tan difíciles que nos hacen bajar un poco y estar quizás en desánimo. Pero hermanos, ánimo. Esta tarde yo los quiero animar a que si el Señor está en nuestra barca, ahí está todo. Y todo lo que pase, esa es la voluntad del Señor y eso es perfecto. Entonces confiemos en el Señor. Él está en nuestra barca. Él está ahí y Él no nos va a dejar. Él nos ha prometido. Por eso dice el Señor, no teman. Vuelve a repetir, en este caso fue Jesús, ya en el Nuevo Testamento, y les dice, no teman. O sea, yo estoy aquí, pues, está diciendo el Señor. Dios está en nosotros. Dios está en nuestras vidas. Si caminamos de acuerdo como el Señor quiere que caminemos, porque eso también es necesario. Si venimos a la iglesia y nos vamos y salimos como entramos, estamos fritos, bien fritos, porque al final no estamos dando frutos de cambio. O sea, la palabra que dice, ¿verdad? Que somos nueva criatura, en realidad no lo estamos haciendo, no estamos atesorando
la palabra del Señor en nuestro corazón. Literalmente yo tenía un profesor que decía, llegan a calentar la banca, decía, a eso llegamos, ¿verdad? Porque no ponemos atención a la palabra. La palabra del Señor la debemos de no solo oír, sino que escuchar, poner atención y ponerla en práctica. Eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros obedecemos, entonces, aunque pasemos procesos, porque vuelve a decir el Señor, no es que nos va a quitar el proceso, siempre va a haber un proceso. Pero si vamos y cumplimos la voluntad del Señor, ahí Él va a estar en ese proceso. Entonces, no tenemos que temer porque Él está con nosotros. La presencia de Dios no depende de una fe fuerte, depende de la fidelidad de Dios, por la misericordia, porque en verdad, hermanos, muchas veces nosotros no merecemos. Por la forma vuelvo a repetir, pues a veces no cumplimos la palabra y somos desobedientes de alguna manera. Cada quien tiene que revisarse, hacer una revisión interna de lo que estoy haciendo mal delante del Señor. Pero el Señor está ahí. Depende de la fidelidad y de la misericordia del Señor. Y como Dios es un Dios tan misericordioso y tan amoroso, que Él nos quiere bendecir, hermanos. Él nos quiere bendecir. Él quiere que si estamos, por ejemplo, con un problema de adicción, ya no estemos en esa situación, porque eso nos está desgastando. Cualquier adicción desgasta el cuerpo, cualquiera. Alcohol, cigarrillo, cualquier tipo de adicción, mujeriego, lo que sea. Hombrieriego, eso no existe, ¿verdad? Eso desgasta el cuerpo y obviamente la presencia del Señor no está en nosotros. Entonces, el Señor lo que quiere es que estemos bendecidos. Buscar ser obedientes delante del Señor, eso es bendición. Tratar la manera de examinar y decir, Señor, esto que estoy haciendo no está bien, sé que no te agrada, eso es bendición del Señor. No solo las cosas materiales que el Señor nos da, también son bendición, pero todas esas pequeñas cosas, los hermanos que vinieron a agradecer aquí por un día más, eso es bendición, hermanos. Eso es porque el Señor está con nosotros. Aunque tengamos una prueba y un proceso, pero volvimos a abrir los ojos en la mañana, es una nueva oportunidad que el Señor nos da para manifestarse en nuestras vidas, para que sea una de esas incontables maravillas que el Señor hace. El Señor permite, es por su misericordia, es por su amor, es por su bondad. Pero aquí viene lo otro, Dios pone límite a la prueba también, o sea, hay un límite, hay una fecha de caducidad. Si eso significa que al final, ¿verdad? El Señor, yo me mantuve en los caminos del Señor y fue una enfermedad difícil y morí, pero morí en Cristo, eso es ganancia. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el morir en Cristo es ganancia. Entonces, al final es ganancia. El agua no nos ahoga, el fuego no nos consume. Dios permite las pruebas, pero controla el límite. A ver qué dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién? Cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, el fuego no nos va a quemar, pero sí nos va a purificar. Por ejemplo, no sé si hay alguien que se dedique a la soldadura de metales, ¿verdad? O que conozca por lo menos. Pero cuando se suelda un metal, queda una capa. Hay que soldar, hay que hacer una soldadura fina para que no se vayan a separar las piezas. Y si eso queda fino, ¿verdad? Al final queda escoria, se le llama escoria, es lo que cae del metal quemado. Y eso es lo que el Señor precisamente quiere con nosotros. El fuego nos purifica. O sea, el fuego lo que hace es que nos quita la escoria. Y eso es lo que muchas veces las pruebas hacen, lo que decía el hermano Vicente. O sea, me mantienen ahí estoy. Me siento tan afligido en ese momento que lo que hago es orar, buscar del Señor, buscar su presencia. El problema es esto, que se terminó la prueba, porque estamos hablando de que las pruebas tienen límite, o sea, el Señor pone una fecha de caducidad, sí o sí. De hecho, cuando estemos ya en gloria al Señor, ¿verdad? Por vida eterna, ahí terminó todo. Ahí ya vamos a estar incorruptibles totalmente, sin enfermedad y sin ningún problema.
Entonces ahí tiene límite. O sea, todas las pruebas tienen límites. Entonces, lo que estaba hablando de lo del metal, el Señor para eso permite también los procesos, porque nos purifican. Los procesos nos hacen mejores hijos de Dios. Eso es lo que el Señor permite, por eso lo permite el Señor. ¿Para qué? Lo podamos buscar en espíritu, dice la palabra, y en verdad. Eso es lo que el Señor busca. Primera de Corintios 10:13 dice, fieles, 10:13. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tiene un límite. O sea, el Señor no nos pone situaciones, hermanos, ni pruebas que no podamos pasar. Por eso digo, las pruebas en realidad nos hacen más fuertes en el Señor, porque es en el Señor. O sea, espiritualmente hablando, el cuerpo al final, todos, ¿verdad? Vamos, nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos y morimos. Esa es la ley, el ciclo. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús en el corazón, eso marca la diferencia. Porque entonces eso nos da la promesa de vida eterna. Y el Señor nos bendice. ¿Y ahora qué hago? La pregunta después de escuchar todo esto, ¿y ahora qué hago? Si estás en las aguas, clama a Dios, míralo a Él y no a la ola. No hay que ver la ola. Vuelvo a repetir, estar en el proceso, solo el que está en el proceso sabe cómo es ese proceso. Diferentes enfermedades, a lo mejor quedar sin casa, puede ser. Solo esa persona conoce. Pero el punto es no enfocarnos, hermanos, en la ola, en que si la ola es demasiado grande. El punto es enfocarnos en el que creó la ola, en el que nos creó a nosotros, en el que creó al mundo. Enfoquémonos en Dios. Eso es el Señor, lo que el Señor quiere, que nos enfoquemos en Él. Si estás en el fuego, pregunta, Señor, ¿qué quieres purificar de mí? Si estamos pasando por una situación, ¿verdad? De una prueba difícil, de un dolor difícil en el corazón, preguntemos, ¿qué quiere el Señor purificar en nosotros? ¿Qué quiere el Señor cambiar en nosotros? Si está en calma, memoriza esta promesa, la fe se estrena en la calma, se entrena en la calma. Cuando pasamos la prueba, viene una calma. Después de la tormenta viene la calma. Y en ese proceso de calma, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, muchos tienden a decir, ok, ya estuvo, ya vuelvo otra vez a mi vida vieja o a mi vida pasada de conducirme. Cuando en realidad, en ese tiempo de calma, es cuando tenemos que, en primer lugar, seguir confiando en el Señor, seguir buscándolo a Él. Ese testimonio que pasamos, esa prueba puede servir de testimonio para otra persona. En ese tiempo de calma, me puede servir para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en su vida, en la vida de cada uno. Porque, hermanos, sé que el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas. Yo esto creo que nunca lo he comentado, nunca lo he compartido. Y es algo acerca, bueno, es mi mamá en realidad, y fue un milagro que el Señor es mi mamá y en mi vida también. Yo nací antes del tiempo. Yo nací a los 6 meses, 3 semanas. Y dice mi mamá que pues era algo pequeñito, en una mano cabía, ¿verdad? Y me dice, mira, hijo, había gente que hasta me decía que la fue a visitar. Mire, Pati se llama mi mamá. Pati, es mejor que su hijo muera porque pues no se le ve que tenga signos de que vaya a vivir mucho tiempo. Y dice mi mamá que ella lloraba y se aferraba a que el Señor hiciera un milagro y que pudiera salir. Estuve no sé cuántos meses en incubadora. Todo esto mi mamá me lo ha comentado, ¿verdad? Y digo yo, eso fue un milagro que el Señor contestó en su tiempo. O sea, fue un proceso que mi mamá pasó. ¿Qué sucedió? Con el tiempo mi mamá conoció de Cristo y esta prueba la hizo confiar en el Señor y desde entonces mi mamá está en los caminos del Señor. Fue de bendición. Ese proceso fue de bendición. Ahora, en mi vida, yo conozco de Cristo desde pequeño y me vine a este país y aquí es donde el Señor pues me ha usado más y le he dicho, Señor, con mi familia aquí estamos. Ayúdanos a seguirte y a servirte. Y digo, gloria a Dios, o sea, tenía un propósito el Señor en mi vida. A lo mejor, ¿verdad? Si al final moría, pues los niños se van con el Señor directamente, pero el propósito de Dios no era ese. Hermanos, el propósito de Dios en ese proceso que están pasando, a lo mejor no es de muerte, a lo mejor es
que nos quiere purificar, que Él quiere hacer algo con nosotros. Él quiere que nosotros dependamos totalmente del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, y que sirvamos de testimonio para otras personas. Para eso el Señor permite que pasemos estas situaciones. No necesitas tener palabras bonitas, solo decir, Señor, estás aquí. No necesitamos inventar palabrerío cuando hablamos con Dios y, Señor, aquí estás tú, aquí está Dios. La presencia del Señor está aquí. Dice el Señor que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, aquí está Dios, aquí está nuestro Señor. Estamos seguros que Él está en nosotros. La diferencia de la fe. El mundo dice y la palabra del Señor dice. El mundo dice, si tienes fe, no sufrirás, pero una fe no puesta en los ojos del Señor, sino en sí mismo. Pero la palabra del Señor dice, si tienes fe, no sufrirás solo, no estarán solo. Dios, Cristo, está con nosotros. El mundo dice, Dios evita el problema. Dios entra al problema contigo. Es que no es que no vamos a tener problemas, no es que no vamos a tener procesos. Lo que la palabra del Señor nos promete es que Él va a estar en esa situación con nosotros. El mundo dice, el dolor prueba que Dios no te ama. Pero Dios, la palabra de Dios dice, el dolor es donde Dios se revela. En el proceso es donde Dios se revela en nosotros. Ahí se manifiesta la presencia del Señor. A veces decimos tener fe, pero es hasta que estamos en el fuego, en el agua, que realmente la ponemos a prueba. Porque a veces sí decimos, ¿verdad? Yo creo en una palabra y comenzamos a citar textos bíblicos. Pero cuando ya estamos en la prueba, ahí es donde realmente se pone a prueba la fe que tenemos en el Señor, ¿verdad? Ya para finalizar, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Él está con nosotros. La tormenta que estemos pasando no prueba que Dios nos abandonó, al contrario, la tormenta que podamos estar pasando prueba que ahí está el Señor. Si va a subir el grupo de alabanza, puede subir. Eso es lo que prueba la tormenta. Ahí está Dios. Él nos ha prometido lo que leímos, ¿verdad? En Isaías 43:2. Ahí está el Señor. También prueba que tiene la oportunidad de conocerlo más al Señor. Hermanos, en el proceso, en la prueba, es cuando más conocemos del Señor. Este domingo no es solo otro día. Es tu cita con propósito. Adoración a las 9, escuela dominical a las 11, servicio de tarde a las 4:30. 3 oportunidades para conectar, crecer y encontrar esa palabra que tu corazón necesita escuchar. Trae a tu familia, trae a tus amigos. Hay un lugar esperándote. No dejes que la costumbre te robe la bendición. Te esperamos con los brazos abiertos.